Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de los estrenos de las fiestas navideñas, prácticamente de todos los gustos y de ampliación de variedad para infantil, mayores, y hacemos un pequeño repaso. Empezamos por Una vida a lo grande, es una película con Matt Damon, dirigida por Alexander Payne, que conocimos películas de autor tipo pues, Entre copas y Nebraska, y en esta ocasión pues, nos habla de una historia que va de un descubrimiento que hacen en Noruega, que hacen pequeños a los humanos, de 12 centímetros de altura, y sobre esto gira la película, ya que este empequeñecimiento, en realidad la película lo que quiere hablar es de que tenemos más derecho a menos polución, mayor oportunidad, cabemos todos, menos epidemias, etc. Y al final lo que se demuestra es que esta gente que va allí, entre ellos Matt Damon, abandonado en el último momento por su mujer, que se queda con la altura que tiene y deja de hacer este experimento, todos somos iguales, sean pequeños como mayores, quieren predominar las razas, los gustos grandes, la opresión, y al final pues el mensaje de la película es que el ser humano es de este carácter y no puede cambiar. La película tiene una primera hora muy interesante con este mundo y los experimentos y toda la evolución del personaje de Damon, pero después cuando ya le ocurre un tema personal, como es el que se enamora de una vietnamita coja, también enana, y en fin, ya la película y pierde un poquito de fuelle y se hace un tanto aburrida, también le lastra una duración demasiado excesiva. Otra película es Jumanji, es bueno, el mismo título que la de Robin Williams, de hace casi 30 años, y esta película en esta ocasión no se juega con las cartas como la original, sino que entran unos personajes que son unos millennials, entran después en un videojuego de aventuras y de acción, convertidos en otros personajes. Destaca sobre todo La Roca, Dwayne Johnson, que es la verdad un actor muy comediante y muy interesante en este tipo de personajes, y también Jack Black, que le da un humor fantástico a la historia. La película, lejos de ser una película muy buena, es simplemente un entretenimiento que funciona bien para los más adolescentes y bastante pasable para los más adultos. Otro estreno de animación es Ferdinand, una película de Carlos Saldaña, que es el que dirigió Río hace unos años con un gran éxito, y en esta ocasión pues, es una película que toca un tema bastante de cerca para los españoles. Habla un poco de la tauromaquia, aunque es una película de producción norteamericana, y en este caso pues, nos habla de un toro totalmente diferente a los demás, que no es bravo, que le gustan las flores, que es un toro pues, un poco muy distinto y que tiene su personalidad, y a partir de que se junta con una niña que huyó de sus padres y tal, pues acaba contando situaciones, pues momentos divertidas, con una animación muy interesante, muy bien hecha, y sobre todo una plasticidad de colores vivos que interesan, pero la película pues no llega a ser a veces cargante, sobre todo con un personaje que hay una cabra que no acaba de funcionar del todo. De todas maneras, para los más peques es una película que gustará. Otro estreno, ya más de autor, es La cena, con Richard Gere. Esta película transcurre toda en un restaurante, un matrimonio que invita a otro a cenar, es el hermano de uno de los protagonistas, y a partir de ahí se hablan una serie de situaciones de gente pudiente que tienen que ver con maldades que han hecho sus hijos, una verdad muy terrible que surge que han cometido, para hablarnos la película sobre pues, la educación de los jóvenes, el progreso y sobre todo las altas esferas de poder, qué impresión y cómo educan a sus hijos. La película tiene interés, pero también le lastra la excesiva duración y que a veces un solo decorado no acaba de funcionar del todo. La mejor película de estas 2 semanas, podríamos decir, es Wonder Wheel, de Woody Allen, la entrega anual que nos trae el fantástico director neoyorquino, para muchos emocionante, para otros un poco vilipendiado, pero hay que reconocer que Wonder Wheel es una historia
muy interesante, sobre todo esa fotografía de Vittorio Storaro que nos sitúa en los años 40 en Coney Island, precisamente en una feria de atracciones, y es una historia bastante dura, contada en primera persona, donde todos son perdedores. Al fin y al cabo, el amor y sobre todo la muerte siempre está presente en los personajes de Woody Allen, y hay que tener en cuenta que un Justin Timberlake, que la verdad que me ha sorprendido, un personaje que te habla en primera persona y narra, es un escritor que quiere triunfar en el mundo americano, y sobre todo destaca James Belushi, que está soberbio, muy mayor, eso sí, los años empiezan a hacer mella, y Kate Winslet, que podría tener alguna estatuilla o por lo menos optar a ella, porque hace una brillante interpretación de una actriz fracasada que se ha casado por interés con un feriante para poder subsistir. Una película muy recomendable para los, sobre todo, cinéfilos. Esta semana llegaron también más estrenos, sobre todo El Gran Showman, una película, la verdad que muy espectacular, con un Hugh Jackman fantástico. Prácticamente la producción se nota que la ha llevado él mismo. Es una película espectacular, con unos brillantes números musicales. Me gustó más Moulin Rouge, pero tengo que reconocer que es una película que le da al público lo que quiere: espectáculo, música, entretenimiento y sobre todo una historia de superación del famoso Philip Barrum, un hombre que inventó sobre todo los espectáculos de masas en los Estados Unidos, con la creación de un circo. Fue el primero que atrajo la mujer barbuda, los siameses, el hombre gigante, y a partir de ahí pues hay una historia de amor también. Está Zendaya, que también tiene un personaje muy interesante como trapecista, y podríamos decir que la película visualmente pues es una gozada, y la verdad es que es digna de ver. Continuamos con otro gran estreno, sobre todo para el público autor, se llama The Disaster Artist. Es una fascinante película de un caso real que ocurrió en Estados Unidos en el año 2003, que fue el rodaje de la película The Room, catalogada como la peor película de la historia del cine, y como nos cuenta James Franco, director y que hace la interpretación del creador de esta película, que era Tommy Wiseau, nos incluye en el momento en que se conoce con el actor también, bueno, un aspirante actor, Greg Sestero, dos hombres que quieren triunfar en el mundo hollywoodiense y se marchan a Los Ángeles a intentar hacer su primera película, después de tener el no de casi todas las productoras importantes, sin saber dónde, y todavía a día de hoy no se sabe este señor en realidad de dónde nació el Tommy Wiseau ni dónde sacó el dinero. Consiguió hacer una producción de $6 millones con técnicos de primera fila, y la verdad es que hizo pues una película nefasta, pero que en aquel momento recaudó 1.500 euros, y ahora es una película que ha generado beneficios, ya que se ha convertido en un culto, y la verdad es que es muy curiosa de ver, sobre todo porque James Franco hace una interpretación impresionante y la dirección es muy buena, y porque la película es un río de carcajadas constante. Ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián pasado, y también es muy a tener en cuenta, ya que tiene varias nominaciones a los Globos de Oro para los próximos Oscar. Otro estreno, la comedia Dando la Nota 3, es la tercera parte de esta comedia, de estas chicas que van con un grupo de música dando giras, y en aquella ocasión pues van haciendo lo mismo, situaciones desenfadadas, unas más acertadas que otras, pero es una película que al público adolescente le puede venir bastante bien.